Planificación curricular. Vamos a compartir algunos conceptos claves para saber cómo planificar. Entonces partiremos del concepto de lo que es una competencia. Una competencia es un saber actuar complejo en un contexto particular de manera pertinente a las características del contexto, al problema que se busca resolver, a los objetivos que nos hemos propuesto lograr, con vistas a una finalidad de poder resolver una situación problemática o de poder lograr un propósito determinado, movilizando para ello y combinando de manera estratégica diversas capacidades, tanto saberes previos de las personas como recursos del entorno, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. Pero ¿cómo se adquieren las competencias en los estudiantes? A partir de situaciones desafiantes, para que los estudiantes puedan aprender a actuar de manera competente en diversos ámbitos, necesitan afrontar de manera reiterada situaciones que los inviten al reto, que los invite al desafío, y esto a su vez les permita movilizar y combinar de manera estratégica las capacidades para poder resolverlo. La planificación curricular. ¿Qué cosa es la planificación? ¿Qué entendemos por ello? Es el acto de anticipar, de organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes. Para ello hay que tomar en consideración sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, el perfil de egreso y las competencias a lograr. Una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades de ser efectiva en el aula resulten bastante altas. ¿Cuáles son las características de planificar? Quiero que tomen especial atención a las características para poder no solamente planificar, sino fundamentalmente ejecutar la planificación en el aula. En primer lugar, la planificación es una hipótesis de trabajo, en la medida que no existen certezas de que todo lo que hemos planificado en el papel y como hemos pensado se vaya a desarrollar. ¿Por qué? Porque sabemos que trabajamos con seres humanos. Entonces somos impredecibles. Podemos haber planificado con la mejor voluntad, con la mejor intención, tomando en consideración diversas teorías, estrategias, etcétera, que nos pueden ayudar a mejorar los aprendizajes, pero de pronto ese día nos encontramos con una situación que no esperábamos. Y como docentes sabemos que tenemos que atender esa situación en esos momentos. Es necesario a su vez partir de un diagnóstico de la situación y poder deducir de este análisis previo las metas y procedimientos que después se deben cotejar con la realidad. Cuando hay señal de que lo planificado no está dando los resultados esperados, pueden entrar en revisión. Es decir, no podemos esperar a que llegue un fin de bimestre o de trimestre o a que llegue el medio año para poder recién de repente reprogramar. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que algo no está saliendo bien en nuestra planificación, lo lógico es que tenemos que de manera inmediata reajustar o reprogramar lo ya planificado. Toda planificación va a tener situaciones imprevistas. Esto hay que reconocerlo no como una limitación, sino más bien como algo natural. Toda planificación, por eso tiene que ser flexible. Entonces, la flexibilidad, que es una de las características justamente del currículo, exige esto, ¿no? El hecho de poder saber, entender de que cualquier situación que hayamos planificado, como trabajamos e interactuamos con seres humanos, pueden haber imprevistos y estos imprevistos hay que atenderlos. No tengamos temor a lo imprevisto, porque nos pueden abrir nuevas y mejores posibilidades a la enseñanza, o en su defecto podría ser la señal de que el plan no está funcionando como se esperaba. Y si algo no está funcionando como esperábamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos reajustar, y si todavía no nos siguen dando los resultados esperados, pues por último podemos cambiar. Y eso se tiene que dar en la marcha. Como aquí lo dice, ¿no? Cada vez que sea necesario y también como consecuencia de la evaluación que se realiza durante el transcurso de las sesiones o la unidad didáctica.
El proceso de planificación de los procesos pedagógicos debe ser un acto racional, consciente, flexible, abierto y cíclico. Cuando hablamos de que este proceso de planificación de estos procesos pedagógicos debe ser un acto racional, estamos entendiendo que tiene que haber una intención pedagógica de parte del docente que planifica, y para ello tiene que conocer qué es lo que van a aprender los estudiantes. Tenemos que saber, por eso que hemos comenzado por definir nuevamente lo que es una competencia, porque lo que van a aprender es a desarrollar competencias. Entonces, todas las estrategias, todas las técnicas y otros elementos más que nosotros pongamos en la planificación tienen que estar orientadas hacia el desarrollo de esas competencias. Flexible, porque no solamente es que nosotros como docentes nos demos cuenta de que algo no está funcionando bien para hacer los cambios, sino también cuando, por ejemplo, vemos que los estudiantes pues no responden frente a lo que hemos planificado, porque en lugar de sentirse motivados, más bien los aburrimos, se desmotivan, pues tenemos que cambiar inmediatamente. Abierto porque nos da la posibilidad de poder ingresar otros elementos, otras estrategias, otros conocimientos que producto de la interacción con los estudiantes se va a ir generando, ¿no? Y sí, cíclico porque es permanente. Aspectos esenciales para poder planificar. Tenemos 3 aspectos esenciales. En principio, los aprendizajes. Saber qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes. Como ya lo hemos dicho y lo hemos repetido en los otros vídeos, nuestros estudiantes aprenderán a desarrollar competencias. Los estudiantes, entendido como el conocimiento de las diversas etapas de desarrollo humano. ¿Para qué? Para poder saber también y entender el desarrollo cognitivo de los estudiantes. No es lo mismo enseñar a un niño de 5 años que a un joven de 11 o a un joven de 15 años. Entonces, ese conocimiento del desarrollo cognitivo en atención a las etapas del desarrollo humano nos van a permitir saber qué estrategias utilizar para favorecer los aprendizajes entendidos como desarrollar las competencias. Y por último, la pedagogía, que tiene que ver con el conocimiento y la comprensión de los diversos enfoques, tanto el enfoque general de competencias como los enfoques diversos de las áreas que comprende el currículo. Asimismo, las estrategias, las técnicas y todo aquel procedimiento que nos permita desarrollar las competencias entendidas como los aprendizajes. ¿Cuáles son los procesos de la planificación? Tenemos 3 procesos. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Esto corresponde a poder lanzar los propósitos de aprendizaje. ¿Qué evidencia voy a utilizar para poder evaluar esos aprendizajes? Se refiere a las evidencias o productos de aprendizaje. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Tiene que ver con la situación significativa, las actividades, estrategias, materiales educativos, es decir, todos aquellos elementos que nos permitan desarrollar los aprendizajes. El propósito. Son las competencias o los desempeños de grado y los enfoques transversales que se van a desarrollar durante el año escolar. Estos se van a organizar en bimestres o trimestres y unidades didácticas. Hablemos ahora de los procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos, problematización. Hay que escoger cuidadosamente la situación que se va a proponer como desafío inicial de todo el proceso y o de cada clase o unidad de aprendizaje. Si hablamos que la competencia es la facultad que tenemos los seres humanos para poder, a partir de la combinación de las diversas capacidades, resolver un problema o lograr un propósito, entonces nosotros tenemos que plantear al estudiante permanentemente y de manera reiterada, valga la redundancia, diversos retos, diversos desafíos, problematizarlos para que ellos puedan justamente movilizar esas capacidades a fin de poder desarrollar las competencias previstas. La forma que adopte este planteamiento dependerá en buena medida de la estrategia a elegir, que puede ser taller, laboratorio, proyecto, foro, juego de roles, estudio de casos, etc. Propósito y organización.
Hay que prever el momento para comunicar los propósitos de la unidad y los aprendizajes que se lograrán y organizar el tipo de actividades y tareas para poder resolver el reto planteado. En este sentido, si nosotros queremos comprometer a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes, ellos tienen que saber qué es lo que van a aprender, cómo lo van a aprender y para qué lo van a aprender. Nadie que no sepa eso de qué, para qué y con qué puede definitivamente comprometerse en la construcción de esos aprendizajes. Entonces es importante al inicio de cada unidad didáctica y al inicio también de cada sesión de aprendizaje, comunicarles el propósito de cada una de las sesiones y cuáles son las tareas o actividades que van a desarrollar para poder lograr esos aprendizajes. Motivación, interés. Esto no solamente significa planificar actividades para poder generar la motivación, el interés o algún incentivo. Además, supone redefinir el rol del docente a lo largo de todo el proceso para que el interés no decaiga y ninguno se desmotive. Es cierto que muchos estudiantes pueden venir motivados a la escuela, va a depender del docente, ¿no? Y de todo el conjunto, que esa motivación permanezca durante todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como que también pueden venir estudiantes desmotivados a la escuela por los prejuicios que ya se entienden, ¿no? De que se pasan muchas horas en las clases, de que no se les permite mover, de que son muy pocas horas dedicadas a la recreación, etcétera. Entonces, es tarea ahí del docente de poder favorecer espacios motivadores, que generen el interés, que se desarrolle ese aspecto volitivo que es tan importante para aprender. Nadie que no esté motivado puede aprender. Uno aprende cuando está motivado. Uno abre todos sus canales, todos sus sentidos para poder aprender cuando tiene interés. Pero cuando no los tiene, definitivamente no va a generar ningún aprendizaje. Mantener el interés le exige entonces al docente poner atención también a los aciertos y errores de los estudiantes. Esto tiene que ver con lo que David Ausubel conoce como el error constructivo. Admitir el error como parte del proceso de aprendizaje es importante en el entendido de que cuando nosotros aprendemos, nos hemos equivocado todos, en la vida nos equivocamos y así equivocándonos aprendemos. Pero no es dejarlo con el error a los estudiantes, es aclarar de manera asertiva el error con nuestros estudiantes, es generar reflexión para que ellos puedan darse cuenta cuáles son las dificultades que tienen y cómo pueden hacer para mejorar o subsanar esos, entre comillas, errores que tienen. Eso también genera motivación, porque aquel alumno que no se le descalifica por haberse equivocado, que se le corrige de manera asertiva, generando reflexión para que a su vez pueda él generar sus propios aprendizajes, definitivamente siempre estará motivado para seguir aprendiendo. Los saberes previos. Hay que prever el momento y la estrategia más adecuada, tanto para recuperar saberes previos como para utilizarlos en el diseño o rediseño de la clase. Cuando hablamos nosotros de saberes previos, no solamente estamos hablando de conocimientos ya formales, porque a veces pensamos de que los conocimientos ya formales se constituyen única y exclusivamente como saberes previos. Cuando nosotros hablamos de saberes previos, viene desde cómo nosotros tenemos una idea general de lo que es el mundo, cómo es el concepto que tenemos de diversas cosas en este medio. Por ejemplo, si yo tuviese una prenda negra y le pregunto a niños pequeños de 5 o de 6 años de qué color es esta prenda, por ahí puede haber alguien que me diga, es de color noche. Entonces, esos se constituirán como sus saberes previos. De ahí que los saberes previos no se califican, o sea, no pueden merecer una calificación. Se escucha, no se corrige, para después en el desarrollo recién tomarlo como punto de partida para poder reestructurar o rediseñar la clase. Gestión y acompañamiento, desarrollo de las competencias. Hay que anticipar las estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se tienen que anticipar las estrategias y los momentos de retroalimentación al grupo durante el proceso y al final. Es esta parte muy importante.
Este proceso corresponde a lo que es el momento del desarrollo dentro de lo que es la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje. Es aquí donde se pone de manera deliberada e intencionada las diversas estrategias y técnicas que van a permitir que el estudiante pueda construir su conocimiento, es decir, desarrollar sus aprendizajes. Evaluación. El recojo frecuente de información acerca del progreso de los aprendizajes de los estudiantes es lo que hará que la programación cumpla con sus tres características básicas: flexible, abierta y cíclica. No podemos entender el proceso de planificación desligado de la evaluación. La planificación tiene que permanentemente ser evaluada justamente para poder reajustarla, para poder rediseñarla, para poder inclusive desecharla y plantear otra planificación que pueda favorecer la construcción de los aprendizajes. Tenemos que aclarar también en esta parte de la evaluación que debemos tomar en consideración lo siguiente: la evaluación de proceso, que es la que, digamos, tiene su mayor peso en todo este proceso de evaluación, en el entendido que permite hacer ajustes y reajustes para poder favorecer los aprendizajes, y la evaluación certificadora o sumativa, que se dará al final de todo el proceso. Vamos a graficar un poquito para podernos entender. Por ejemplo, si nosotros estamos cocinando un arroz con pollo, ¿qué es lo natural que hacemos? Lo natural que hacemos es que vamos probando para ver qué es lo que le falta, para poder rectificar la sal, para poder rectificar el sabor, para poder rectificar si le falta agua, no le falta agua, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso vamos rectificando. ¿Para qué? Para poder garantizar un buen producto. Asimismo es en la evaluación. La parte del proceso es vital y fundamental, es donde vamos a hacer ajustes y reajustes con permanente observación. ¿Para qué? Para poder garantizar un buen producto. Solo es al final de un proceso que vamos a evaluar para poder calificar. De ahí que decimos que la calificación no es sinónimo de evaluación. La calificación solo es una parte de todo el proceso de la evaluación. Esto es el conjunto de los procesos pedagógicos que tomamos en cuenta para poder planificar, que ya lo hemos detallado, ¿no? Problematización, propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión y acompañamiento y evaluación. Debo decirles también que estos procesos pedagógicos son de manera permanente, es decir, acá no solamente es como antes entendía que la motivación era lo único que podía recorrer por todo el circuito, no, aquí todos los procesos pedagógicos son son recurrentes y son permanentes, es decir, permanentemente debemos motivar, permanentemente debemos recoger saberes previos, permanentemente debemos generar estrategias para que se puedan aprender, permanentemente debemos problematizar, permanentemente debemos evaluar. La programación anual permite organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje para el grado escolar. Acuérdense que los propósitos de aprendizaje están referidos a las competencias o desempeños y los enfoques transversales que vienen, recuerden ustedes, vienen a ser la forma de actuar. Y esa forma de actuar tiene que ver con los valores que tenemos cada uno de nosotros, las personas. Sabemos que existen ya 7 enfoques transversales y que ustedes tendrán que decidir de manera oportuna cuáles serán trabajados a lo largo de todo el año. Estos se van a organizar por bimestres o trimestres y por unidades didácticas. Elementos básicos que no pueden faltar en una programación anual. Cuando nosotros hablamos de diseños, los diseños pueden ser variados, pueden ser diversos. O sea, nosotros no nos podemos encasillar en que este modelo es el que me han pedido y así debo hacerlo. No, los diseños tienen que ser funcionales. Funcionales en el entendido que me tienen que permitir desarrollar los aprendizajes, porque si nos atiborramos de muchísimas cosas, de muchísimos elementos en el documento, que muchas veces no lo utilizamos, entonces vamos a caer sencillamente en una situación en la que no vamos a favorecer ningún aprendizaje. Entonces, hay elementos básicos que no los podemos obviar, como por ejemplo en el arroz con leche. En el arroz con leche hay elementos
que tienen que estar sí o sí, como por ejemplo el arroz y la leche. Nos puede, de repente, puede no tener pasas, podemos no echarle coco, podemos no echarle de repente cáscara de naranja rallada, etcétera. Pero hay elementos que no pueden faltar. Asimismo es aquí. Tenemos los siguientes elementos: propósitos de aprendizaje, que ya sabemos que están referidos a las competencias y a los enfoques transversales. La organización de las unidades didácticas y los enfoques transversales en el tiempo, que pueden ser bimestres o trimestres. Esto dependerá de cada institución educativa, ¿no? Finalmente, estas decisiones son de carácter colegiado. Según el tiempo, el periodo lectivo puede ser organizado, como decíamos, en bimestres o trimestres según acuerdos de la institución educativa. Secuencia de unidades didácticas: se plantea de forma general la secuencia de unidades didácticas en relación con las competencias que se van a desarrollar en cada una de ellas. Acá tenemos datos informativos, los que ustedes ven: institución educativa, área o áreas, grado y sección, docente responsable, etc. Si ustedes tienen a bien de manera colegiada, es decir, por institución, decidieron ingresar otros elementos más en los datos informativos, pues háganlo, porque está permitido, ¿no? Finalmente, como vuelvo a repetir, lo que el Ministerio de Educación coloca en la web son solamente modelos, ¿no? Modelos. Recuerden que hay elementos que no pueden obviarse. El resto es como, bueno, como les decía, pues como en el arroz con leche, que si quiero le pongo pasas, que si quiero de repente le pongo, no sé, pues le aumento coco rallado, le pongo N cosas, N cosas. Luego tenemos los propósitos de aprendizaje, ¿no? Aquí ponemos las competencias, las capacidades, y ustedes dirán, pero profesor, en los propósitos también deberían ir los enfoques porque usted ha dicho eso. Sí, pero por una cuestión funcional, ¿no? Para que sea mucho más ligero el trabajo y poder organizar en el documento, lo hemos puesto al final. Propósitos, competencias, las capacidades, organización y distribución del tiempo, trimestres o bimestres, organización de las unidades en función de los trimestres o bimestres. Y los enfoques transversales, vamos a organizar estos de acuerdo a cada unidad. Recuerden que cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, estamos entendiendo a las competencias y a los enfoques transversales, que como estamos explicando en esta diapositiva, hemos puesto los enfoques transversales al final por una cuestión de orden, de manejo técnico que nos permita tener una visión mucho más rápida para poder trabajar. Programación de la unidad. Nos da una visión detallada de cómo se desarrollarán, evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizajes previstos en la planificación anual en un tiempo más corto. Asimismo, organiza la secuencia de sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de los aprendizajes planteados en dicha planificación. Veamos los elementos que no pueden faltar en una unidad didáctica. El título debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto de la unidad. Los propósitos de aprendizaje. Ahí vamos a considerar las competencias, los desempeños de grado y los enfoques transversales a trabajar en esa unidad. La situación significativa será el reto que constituye el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo para la acción. Recuerden que la situación significativa parte a su vez de una situación del contexto que permite retar al estudiante para que éste pueda construir su conocimiento y desarrollar los aprendizajes entendido como las competencias propuestas. Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración. Estos responden a la situación significativa o problemática. Pueden ser tangibles o intangibles. Cuando nosotros nos referimos a los criterios, ¿no? Los criterios, como ya habíamos visto en otros vídeos anteriores que habíamos publicado en el canal, están referidos a las capacidades que comprende cada una de las competencias propuestas. Las evidencias de aprendizaje o productos van a responder evidentemente a la situación significativa, y el instrumento de valoración que nos va a permitir justamente ponderar, evaluar cuál es el nivel de desarrollo de la o de las competencias propuestas para esa unidad. Secuencia didáctica: vamos a organizar
de forma secuencial las sesiones de aprendizaje para desarrollar las competencias previstas. Y finalmente, materiales y recursos, como libros, cuadernos de trabajo, materiales diversos, películas, mapas, etc. Quiero también aquí explicar lo siguiente. Como ustedes ven, han visto en el orden título, propósito de aprendizaje, situación significativa, criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración, la secuencia didáctica y materiales y recursos. Este es un orden de carácter técnico, es decir, cuando ya lo ponemos y lo plasmamos en el papel. Pero nosotros no vamos a comenzar por primero buscar un título a la unidad. Eso será al final, en realidad, de todo el proceso. Lo primero en lo que tenemos que pensar es en los propósitos de aprendizaje, es decir, qué competencias vamos a programar para esa unidad, con qué enfoque vamos a trabajar para desarrollar esas competencias, ¿no? Luego, qué criterios, qué evidencias de aprendizaje, con qué instrumento vamos a valorar esos aprendizajes. Luego organizamos la secuencia de todas las sesiones que tienen que ver en función a los aprendizajes que lograrán los estudiantes, con qué materiales, con qué recursos van a disponer, y lo último que debemos colocar en realidad es el título, aunque aparezca primero. Y de ahí recordarles este siguiente circuito, ¿no? Primero pensamos en los aprendizajes, las competencias, evidentemente también con los llamados enfoques transversales. Esto, a partir de eso yo voy a generar una situación significativa que parte de una situación de contexto o de desarrollo personal, y esta situación significativa voy a evidenciarla a partir de un producto o de las llamadas ahora evidencias de aprendizaje. Y estas evidencias de aprendizaje o producto o productos me van a llevar justamente al título. Es decir, el título está referido al producto o evidencias de aprendizaje. Sesión de aprendizaje. Es la organización secuencial y temporal de las actividades que se desarrollarán. En ella se visualiza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar los propósitos de aprendizaje en el marco de una situación significativa. Recuerden que cuando hablamos de propósitos de aprendizaje nos estamos refiriendo a las competencias o desempeños y los llamados enfoques transversales. Estos son los elementos de una sesión de aprendizaje, que al igual que en la unidad didáctica, recuerden que lo último que debemos colocar es el título, aunque en el documento de carácter técnico aparezca primero. Ya hemos explicado las razones del por qué. Entonces tenemos aquí el título de la sesión, sintetiza la situación de aprendizaje. En el vídeo de la situación significativa les explicaba que una situación significativa es una situación de aprendizaje. ¿Y qué es una situación de aprendizaje? Viene a ser toda aquella situación que de manera deliberada, de manera intencionada, provocamos para que el estudiante pueda desarrollar esa competencia o las competencias previstas. Propósitos de aprendizaje, ya sabemos, acá colocamos las competencias, ¿no? Aquí no todas las competencias, puede ser trabajada una o dos competencias, los desempeños y los enfoques transversales, porque recuerden que una sesión es una partecita de toda la unidad. Luego tenemos que plantear igual un reto, ¿no?, que se relaciona o aporta a la situación significativa de la unidad. Es decir, tenemos una situación significativa de la unidad, y para poder desarrollar ese reto vamos a constituir en diversas actividades traducidas en diversas sesiones de aprendizaje. Entonces, cada sesión de aprendizaje a su vez también tendrá que tener su propio reto, pero ese reto tiene que estar mirando al reto mayor, es decir, a la situación significativa de la unidad didáctica. Luego tenemos la secuencia didáctica de la sesión, y ahí está referido a los llamados momentos de la sesión que ustedes ya conocen: inicio, desarrollo y cierre. Dentro de todo esta secuencia didáctica, estos momentos de la sesión, inicio, desarrollo, cierre, vamos a trabajar los llamados procesos pedagógicos que ya los habíamos visto, que hemos dicho también que son recurrentes, ¿no?, que permanentemente tenemos que hacer uso de ellos. Los procesos pedagógicos
corresponden y están relacionados directamente con el enfoque general, que es el enfoque por competencias. Es decir, todas las áreas, todos los niveles y todas las modalidades tendrán que aludir a estos procesos pedagógicos en atención al enfoque general por competencias. Sin embargo, tenemos también los llamados procesos didácticos. Estos procesos didácticos ya no corresponden al enfoque general por competencia, sino corresponden al enfoque de cada área. Por eso es que lo hemos puesto, si ustedes ven ahí, en nivel con lo que conocemos como el momento pues del desarrollo. Es decir, es en el desarrollo, en la gestión y acompañamiento de las competencias, donde vamos a deliberadamente también colocar los procesos didácticos que corresponde a cada área. Por ejemplo, si trabajamos la oralidad en comunicación como competencia, los procesos didácticos antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Serán los procesos didácticos que me van a permitir desarrollar esa competencia en el campo de la comunicación. Bueno, maestros, espero que pueda servirles para su trabajo. Ya estaré haciendo publicaciones de modelos de sesión, de unidad y de programación anual, pero que solo serán modelos que nos puedan permitir ir investigando más para poder, insisto y repito, favorecer la construcción de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias.